mucho agrado que estoy aquí y espero que satisfaza la curiosidad en torno del título que dé a mi ponencia, que se llama Paisajes transgénicos. Voy a usar casi todas las imágenes son de Galicia y de mis viajes por Galicia. Y el título es muy fácil, ya lo van a entender perfectamente. Él resulta de esta cuestión de hoy en día, uno no sabe qué es paisaje. Simmel tiene un texto muy conocido que dice que para existir paisaje tiene que haber un todo, tiene que haber un régimen de visibilidad del real que sea consensual y que tenga un contenido claro sobre qué es la ciudad, qué es la montaña, qué es la playa, etc. Y hoy en día eso no existe. Yo creo que fundamentalmente por 5 razones. La primera de ellas es la cuestión polisémica. Paisaje es una palabra que no para de captar significados los más diversos y por lo tanto vale lo que dice Bruno Latour acerca de muchas cosas, que paisaje es de lo que se habla cuando se habla de paisaje. Si la gente es distinta o si dentro de un ramo disciplinar como la geografía o la arquitectura paisajística o lo que sea, si muda la gente, se muda el paradigma, los temas son completamente distintos. Y por lo tanto no hay un método como en el conocimiento científico común de validación de lo que es falso, de lo que es erróneo, etc. Después, segunda cuestión, es una cuestión que Alain Roger escribe mucho sobre ella, que es la cuestión de la artialización, de la importancia que tiene las prácticas artísticas y el discurso estético en las ideas comunes o no comunes de paisaje. Por ejemplo, todo el movimiento romántico en el siglo XIX hasta entrando en el siglo XX, por ejemplo, ha artializado de una forma potente al punto de paisaje ser un modo de pintar o un modo de fotografiar o un modo de filmar. Tercero, que es muy común que paisaje sea una cosa que sea referente no a la realidad, sino a un ideal tipo. O sea, por ejemplo, hoy en día, cuando se habla de paisaje urbana, habitualmente en Europa se habla de casco urbano, de casco viejo. Cuando se habla de naturaleza o de espacio verde, hay unas imágenes de unas riberas, unas montañas, etc. O entonces es un monumento. Es muy fácil captar lo que es paisaje como ideal tipo. Eso es muy común en el discurso turístico, por ejemplo, pero es muy común también en la construcción de las identidades regionales, nacionales y eso no es nuevo. Cuarto, que vivimos un tiempo de gran aceleración, de gran disrupción. O sea que, contrariamente a lo que llamamos el tiempo lungo, hoy parece que lo que se va a pasar mañana por la mañana podrá ser diferente de lo que hay hoy. Y por lo tanto hay procesos, como es costumbre, que continúan cosas que ya no serán familiares, pero hay otros que son completamente distintos. Y esto que llamamos la tecnología y esto que llamamos la globalización, por ejemplo, son apenas referencias muy claras para entender qué es esto de la aceleración de los tiempos. De resto, hay muchos filósofos que lo estudian. Y por lo tanto, es muy común en una representación de paisaje ver lado a lado cosas que son de tiempos completamente distintos, al punto de ya ser muy difícil decir lo que es local, lo que es global, lo que es moderno, lo que no es moderno. Esas categorías están un poco en crisis. Y finalmente, el último punto, y quizás no menos importante, que es el paisaje en cuanto dispositivo político. Hay una escuela muy fuerte en Francia liderada por una geógrafa que se llama Anne Sgar, Paysage en tant que politique, y ella dice, bueno, que paisaje es lo que se habla y por tanto hay que ver quién habla,
¿De qué cosas habla? ¿Habla de qué? ¿Con qué argumentación? ¿Con qué aparato crítico? Y quien no habla, ¿cómo se sitúa? ¿Produce un contradiscurso o no? Y por lo tanto, y su equipo es especialista en cuando hay un conflicto, como ella dice, paisajificado, o sea, cuando toda la retórica, la representación del paisaje es interesante como forma de comunicación, ella se pone sus aparatos escuchando y observando cómo socialmente, políticamente se construye una idea de paisaje. Juan me contaba, por ejemplo, por la polémica de la destrucción de una de las torres o chimeneas del puerto, que decían para no destruir, que era un marco importante de la vida del puerto, pero la cosa cambió completamente cuando se dice que era una cigüeña que tenía su nido ahí. Y por lo tanto, la mudanza de discurso para una tecla de cosas que hoy son muy apreciadas, que tienen que ver con las especies en peligro y eso todo, cambió completamente la forma de pasar el paisaje como discurso. Y por lo tanto, esa es una cuestión, es muy importante en política, porque uno cuando procura la legitimación de los planes o de las leyes o de lo que sea, tiene que tener una retórica, en el buen sentido de la palabra, que sea transmisible, que sea clara y que se perceba lo que está en causa cuando las políticas van en un determinado camino. Yo también me ocurre de trabajar con escuelas de la enseñanza secundaria y esta imagen se la hice con este cuadro dorado, porque estando en una escuela en esta región cerca de Guimarães, yo iba a hablar sobre paisaje y a hacer un taller con los chicos sobre paisaje y uno me preguntó qué hacía yo en su escuela. Yo dije que venía a hablar de paisaje y él me respondió casi en modo automático, mira que aquí no hay, no la tenemos. Y entonces, cuando cuestionado sobre por qué tan extraña afirmación, yo descubrí que para él, como para todos sus colegas, paisaje no era nada que del común, de las cosas de todos los días, de los espacios percorridos y conocidos todos los días. Paisajes eran cosas extraordinarias y, por lo tanto, podía ser una imagen del Dubái, podría ser una imagen comercial de una playa tropical, podría ser una imagen de una serie americana dura, de estos paisajes urbanos duros, pero descubrí que tampoco tenían nombre para las cosas. Y eso era aún más grave. Por ejemplo, la banalización de la expresión espacio verde hace con que no saiban. Por ejemplo, alguien decía eso hace un rato, que el eucalipto no es una especie local, que tampoco se sabe lo que diferencia una mata que no es cultivable, que nadie la cuida, de una cosa que es industrial. Ya no tiene memoria de la vieja agricultura, por lo tanto el nombre de las cosas también no existe. Y para el espacio construido hay pocos nombres. Es una casa, es un predio, es un almacén y poco más. Y por lo tanto tienen un conocimiento del mundo que les viene mucho de las redes sociales y de su intensa vida electrónica, pero eso tiene poco que ver con el reconocimiento de su entorno. Y después, lo que se hace en la escuela y lo que se pasa en su municipio, a veces son cosas muy focadas en el casco viejo, en el monumento, en esto y en aquello. Suelen ser cosas del pasado y suelen ser cosas completamente descontextualizadas de un mundo que ya aconteció y por lo tanto que ellos ven de una forma distinta. Por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande. Proyecto Tierra es un buenísimo proyecto para construir formas de mirar el paisaje y de traducir eso como una cosa que tiene que ver con las cosas comunes, con la propia materia de que está hecha la política. Bueno, hay razones para explicar esto. Una de ellas
es la inercia entre las codificaciones que hay, por ejemplo, la distinción entre la ciudad y el campo. Esto nunca más se resuelve y de hecho el mundo rural, tal como es imaginado, muy romanticizado, no tiene nada que ver con las condiciones de transformación de la agricultura hoy en día, ni la urbanización es la ciudad. Como decía Françoise Chouet, ya hace 50 años casi, la ciudad ha perdido el monopolio de la urbanización. Y por lo tanto, la idea de la ciudad es que la ciudad es un lugar, pero la urbanización no es un lugar, es un proceso. Y por lo tanto, toma forma, toma lugar en las más distintas circunstancias y todas aquellas expresiones que por inercia se usan, inclusivamente en la ley, que clasifica el suelo como rural y como urbano, es muy extraño, porque la idea tradicional de ciudad, aquí como la gravura de los frescos de Lorenzetti, de Siena de 1340, la idea es que la ciudad era confinada, tenía un límite muy claro, que eran sus muros. La ciudad era densa, la ciudad era aglomerada, la ciudad era al mismo tiempo un artefacto construido, pero también una forma de organización social, una civitas, y también una forma de organización política que era la ciudad-estado, y por lo tanto una polis. O sea, era 3 veces urbano, urbis, polis y civitas. Lo que ocurre, lo que ha ocurrido desde el siglo XIX con la aceleración de la transformación tecnológica es esta pérdida de definición de los límites de la urbanización y por lo tanto hoy lo que hay que entender es qué es la urbanidad hoy en día a nivel mundial. La ONU ha dicho hace unos 15 años que mitad de los humanos vivían en las ciudades. Y nosotros pensábamos que las ciudades eran como las nuestras. Y la verdad es que esa afirmación contiene una afirmación terrible, que es la pobreza, que vive en el mundo, en las chabolas, en los slums, en las favelas. Y eso es que es la urbanidad que en este momento es más común estadísticamente en el mundo. En el otro extremo estarán las fantasías como el Dubái, el Abu Dhabi, la urbanización incomprensible para nós de la región del delta del río de las Pérolas en China. Y por lo tanto, la urbanización hoy en día es tan radical, tan distinta, desde la hiperaglomeración hasta la hiperdispersión, con muchos fenómenos que son sensibles a las conjunturas económicas, culturales, sociales que hay en el planeta. El mismo se pasa con el campo. El campo es una retórica que empieza en la cultura culta en finales del XVIII con Jean-Jacques Rousseau. Es el filósofo que convence a María Antoniette de hacer esta aldea Disneylandia. Ella existe en el parque de Versailles. La idea era que la aristocracia debería vivir en el campo, debería beber la leche de las vacas, debería conocer qué es una viña, qué es un campo de trigo, y por lo tanto se restauró recientemente esta idea de la cultura culta, que es el campo, un mixto de natural y de sobrenatural, de cosas que trabajan con la tierra, con las leyes de la naturaleza, pero también con los dioses de la fertilidad y de las lluvias y de eso todo. Por lo tanto, tenemos que ultrapasar estas representaciones y no pensar que nuestras ideas son estáticas, como por ejemplo esta gravura de una ciudad del siglo XVIII, y que después todo se quedó desordenado porque venía una autostrada, un aeropuerto, una fábrica y eso. Y de hecho, quien estudia historia del urbanismo llega a una conclusión que es esta. A medida que nos aproximamos de nuestro tiempo, se pasó algo como una fortificación de la ciudad. Hay una ciudad ideal y todo que perturba esta ciudad ideal es rechazada para el exterior como un hecho no urbano.
Así ocurrió en el siglo XIX, por ejemplo, cuando la palabra suburbio empezó a tener importancia en la bibliografía. Yo me di cuenta en un estudio reciente que en París, en Londres y en Chicago, las tres obras muy importantes en la época te contaban tres discursos completamente diferentes de que es suburbio. En Chicago, ya lo vimos aquí a la mañana, eran los suburbios residenciales diseñados por Olmsted. En Londres eran las casitas pequeñas de tijolo, no sé cómo se dice, ladrillo, en filas muy compridas, onde vivía el sector terciario que se estaba desarrollando mucho en Londres. Londres era la capital del mundo y por tanto todo lo que era el sector bancario, el sector de transportes, de almacenes, de comercio, de todo, tenía miles de gente que trabajaba como gente descualificada, pues transportando cosas, pues haciendo trabajo doméstico, trabajando en el puerto, siendo policía, yo qué sé. Y por lo tanto no se trataba del operariado, sino del sector que hoy llamamos del sector terciario y que no tenía forma de vivir en la área central de Londres y apareció este sector inmobiliario muy activo. El libro se llama Los suburbanos. Es escrito por un señor aristócrata que trata a los suburbanos como una especie degenerada, pero es un discurso que ha tenido mucho suceso. Y el tercero es de un nativista operario francés que habla del mayor suburbio industrial de París, Aubervilliers, onde estaba concentrada toda la industria que transformaba las cosas que el matadero, ¿sí? Les abattoirs de París echaban fuera los huesos, la piel, las vísceras, y de eso se hacía muchas cosas, desde alta perfumería hasta suministros, adubos para la tierra. Y ahí el discurso es el suburbio industrial con sus problemas, la pobreza, las malas condiciones de vida, todo eso. Por lo tanto, lo que ocurrió es que en vez de acompañar la metamorfosis de la ciudad, de la urbanidad, no, se purificó un ideal tipo de ciudad y se llamó otras cosas a otras formas de urbanización. Hasta hoy. Bueno, esto dicho, ¿qué decir del paisaje de Galicia? Pues que el problema del paisaje de Galicia son las ideas previas que hay sobre paisaje. Y las ideas muchas veces utópicas, muchas veces pasadistas, muchas veces basadas en mundos que ya no existen y que tentan convencernos que las cosas son de una determinada manera. Y es muy común oír la expresión que el paisaje se está, no sé la palabra, se está estragando. Estropeando, sí, ese tipo de cosas, porque de hecho hay un modelo, hay un régimen estético, un régimen de visibilidad caracterizado de una determinada forma, que uno va a ver y corresponde al romantismo y a la ruralidad premoderna. No se habla de miseria, no se habla de las condiciones de vida de esa gente, porque ya ha pasado y por lo tanto el tema está pronto para vivir como si fuera una obra de arte. Yo creo que cosas de esta o así que nos dan imágenes muy claras de los tipos de procesos de transformación. Por ejemplo, esta forma de ensilar ración para las vacas, hace parte de la hilera de producción de leche, que es un sector globalizado como todos los otros, es muy intensivo tecnológicamente, químicamente, y el hecho es que estas cosas pertenecen a ese mundo y están junto a una tradicionalísima iglesia con su tradicionalísimo cementerio, y por lo tanto esto afecta una de las cuestiones más sensibles en materia de paisaje, que es la simultaneidad de las cosas. Antes de los discursos sobre qué es el capitalismo agrario,
lo que los brasileños llaman el agronegócio, el agrobusiness inglés. Antes de decir lo que sea sobre eso, lo que choca es esta presencia simultánea de estas cosas. El nacionalista gallego muy conocido, el Afonso Castelao, decía que Galicia que iba a ser un gran jardín, ¿no? Decía que iba a ser una ciudad jardín más famosa del mundo, una ciudad ideal. Quizás estaba pensando en un mundo que iba a terminar, que era el mundo premoderno antes de la inmigración maciza, como en Portugal, que hizo una ruptura completa entre el pasado, lo que venía del pasado, y después una modernización que no ocurrió en el territorio, porque la gente se fue para América Latina, o para Europa, o para Canadá, o para Estados Unidos, y por lo tanto lo que ocurrió in situ ha sido una modernización completamente diferente de lo que pensaba la ciencia agronómica o urbanística o la que fuese, porque había un territorio, había una propiedad, había toda una infraestructuración de caminos que después ha sido reforzada con la electricidad, con el teléfono, después con el agua canalizada, después con el saneamiento, después con la fibra óptica, después con el Wi-Fi. O sea, todo un conjunto de sistemas sociotécnicos muy complejos, desde los tradicionales caminos hasta las modernísimas telecomunicaciones, y eso hace con que, contrariamente al pasado, es posible en muchos puntos del territorio organizar una casa, un hospital, una empresa, lo que sea. Y por lo tanto es completamente diferente. Esto nunca había ocurrido en la historia de la humanidad, porque la infraestructura discriminaba mucho, solo existía en determinados puntos. Y ahora, al contrario, es cada vez más presente en espacios muy amplios. El mapa lo conocen, esta especie de Vía Láctea que engloba también el noroeste de Portugal. Y por lo tanto, lo que me parece que hay, por lo que dice, es un problema de taxonomía, de clasificación, de encontrar el nombre para las cosas. Este es un título muy famoso de un libro de Michel Foucault que se llama Las palabras y las cosas. Y yo creo que a propósito de paisaje hay una crisis profunda entre las palabras que uno tiene para denominar las cosas. Y que, por lo tanto, formas de clasificación, de taxonomía, como esta de Linneo, muy conocida, del siglo XVIII, en que todo tenía su sitio, su lugar, todo que era urbano no era rural, si era florestal no era industrial, todo eso. O, mejor aún, la tabla de los elementos de Mendeleev, que incluso no solo clasificaba los elementos conocidos, como también ya tenía la clasificación de elementos que aún no eran conocidos. Yo tenía aquí en mis apuntes, en el inicio eran 56 y hoy vamos en 118. Siendo que una buena parte es una naturaleza sintética, no ocurre espontáneamente, es hecha en laboratorio. Y por lo tanto, una de las formas de ultrapasar esto, por eso llamo a mi ponencia Paisajes Transgénicos, es hacer un raciocinio para formar un modo de ver distinto. Yo me inspiré en este libro de Umberto Eco, llamado Kant y el ornitorrinco. Puede parecer raro el título, pero no es. Coincide la llegada del primer ornitorrinco, el bicho vivo no, disecado, coincide prácticamente con la muerte de Immanuel Kant, el célebre filósofo que escribe la crítica de la razón. Y entonces Umberto Eco cuestiona si Kant fuera vivo, ¿cómo reagiría a la existencia del ornitorrinco? Porque la comunidad científica de ese tiempo negaba la existencia del animal, porque científicamente no era posible. Y por lo tanto le llamaban la topera pato.
Y esto para Linneo sería imposible porque topera es mamífero y pato es una ave. El problema es que el animal era imposible de ver como un todo y por tanto las partes, como en la capa del libro, eran muy problemáticas porque la hembra ponía huevos, pero no era un pato, el animalito iba para una bolsa marsupial, pero la hembra no tenía mamas, el macho tampoco tenía testículos porque son internos. El bico es de un pato, tiene una garra venenosa como muchos reptiles. El tipo de pelaje es más parecido con un plumaje. Las patitas tienen una membrana natatoria y tienen garras. Por lo tanto, el animal se quedó casi 100 años, 98 más o menos, sin estar clasificado. Primero se decía que era una broma de alguien que quería engañar a la gente. Después, cuando fue posible ver el bicho al vivo, sí existe, pesa 2 kilos y pico, mide más de medio metro, es muy bonito. Se concluyó que sería mamífero por la dominante de sus características y que iba a tener un apartado propio, los monotrématos. En el mismo libro, Umberto Eco nos cuenta la historia de Marco Polo en sus viajes en el siglo XIII por el oriente, por la isla de Java, y él vio por la primera vez un rinoceronte. Y como el rinoceronte era un cuadrúpede y tenía un chifre en la testa, dice que era un animal fabuloso de los bestiarios europeos, que es el... ¿Cómo se llama este? El unicornio. Este unicornio es de Arteixo. Tuve la suerte de... Yo poníame aquí y él allí hasta que acertamos con su unicornio. Y entonces, este es muy curioso porque Marco Polo hace un trabajo de reconocimiento de un animal que era fantástico, que no existía. En cuanto que en el caso del ornitorrinco, los cientistas no admiten la existencia de un animal real. Y por lo tanto, yo creo que este es un poco como paisaje, que a veces nos parece una cosa muy normal porque está dentro del régimen que nosotros usamos para ver las cosas. Diríamos que este es un espacio rural, con sus casitas, con sus huertas, un pequeño invernadero, una floresta al fondo, pero de hecho es así. Es aquí, no muy lejos, Mesón del Vento, donde hay imágenes muy reales de lo que es la posibilidad de cómo en la biología de los transgénicos, en la biología molecular, no pensar en el todo, sino pensar en las partes mínimas que componen las cosas y después procurar entender cuál es la relación que hay entre las cosas. ¿Cuál es la razón de las cosas ocurrir de una determinada manera? Y después, entonces, si uno conoce la razón de las cosas, puede construir su aparato crítico, puede construir un discurso sobre esas cosas, pero es muy difícil construir un discurso crítico si no se sabe qué son las cosas y cómo las cosas pueden ocurrir. Por ejemplo, una forma de urbanización que es muy común en todo el mundo, yo escribí un libro que se llama A Rua da Estrada, la calle de la carretera, es una forma de urbanización lineal, como la ciudad lineal de Soria y Mata, porque la carretera es un aparato técnico que no es solamente el piso de asfalto, es también, como decía hace un rato, la electricidad, las telecomunicaciones, todos los sistemas sociotécnicos que son importantes para nuestra vida cotidiana. Y además hay una cosa ahora que se llama movilidad. Y esto hay que llevarlo en serio. François Hacher, un conocido urbanista francés, autor de un bestseller llamado Metapolis, decía que uno no entiende la urbanización si no entiende el sistema PIBE. PIBE es todos los sistemas tecnológicos que soportan la movilidad de P de personas y de información, B de bienes o de mercancías y E de energía. Y si pensamos, porque a veces cuando hablamos de movilidad solamente pensamos en personas
y hay peatones y ese tipo de cosas, pero de hecho hay que pensar en todas ellas, porque aquí en esta foto, por ejemplo, hay una señora que va de compras con su pequeño tractorcito y atrás hay el puente del tren rápido, de la gran tecnología del transporte ferroviario, y por la carretera va la electricidad y las telecomunicaciones ya no se ven porque están en las nubes. Por lo tanto, hay que pensar en esto y no quedarse así como agarrado a viejas oposiciones y formas de pensar que nosotros colocamos en tiempos distintos y de cada cosa y de cada tiempo decimos esto está malo, esto está bien, esto es bonito, esto es feo y todo eso. Por ejemplo, andando por Arteixo, se ve una cosa que yo nunca había visto, que es la alta tensión eléctrica, que no está en el aire, está escondida, porque esto me hizo lembrar una cosa que es común, como las infraestructuras están casi todas escondidas. Uno a veces solo se da cuenta que existen porque fallan. Por ejemplo, si la electricidad ahora caíse, sería un caos aquí, porque nada de esto funcionaría y podíamos hasta quedarnos sin telecomunicaciones y uno llegaría rápidamente a la conclusión que hay que pensar muy bien en estos hechos que tienen que ver con los sistemas tecnológicos. En Arteixo, por ejemplo, que es un lugar muy contrastante, se puede ver la impresión que causa de tener un hórreo del siglo XVIII o XIX junto a la gran actividad industrial, tecnológica, o así. Este tipo de imágenes a veces me acusan de mostrar imágenes sensacionalistas. Y yo sí que son sensacionalistas, mas para mí son pedagógicas. Porque cuando las cosas son, por ejemplo, así, un poco de cada cosa, un poco de un campo, un poco de un acero, un poco de una casa, un poco de no sé de qué, uno no se da cuenta de cosas así, de la radicalidad de la transformación. Y por lo tanto, cuando tú eliges una representación del real que es de este tipo, esto de facto no tiene valor documental, es más una metáfora, es más un ejercicio de comunicación para construir esas formas de entender lo que muda en el paisaje. Y por lo tanto, no quedarse uno, como dice en el texto de estos encuentros, no quedarse uno en la nostalgia de Rosalía y de sus ideas felices del campo, de una cosa formidable que por los vistos hubo un día, ni uno se puede quedar paralizado perante cosas que surgen. Esto lo fotografié ayer, pasando en una estrada nacional en Porriño. Y por lo tanto, una cosa que parece una reliquia, como se usaba antiguamente, pero en tamaño grande, tiene una relación para una cosa que es muy importante en la economía local, que es el granito. Y no es solo en la economía local, porque, como sabéis, es una industria que exporta y que en determinada altura, por cuestiones de globalización, tuvo que vender la pedra no en bruto, así como está aquí representada, sino ya trabajada en forma de legos para construir toda una casa y escoger no sé cuántas modalidades de formas de hacer una ventana o de rematar un tejado. Hay todas esas pesitas en granito juntamente con las piedras de tamaño normalizado y hay una proliferación enorme de casas hechas así. Y esto, si lo pensáis, empezó cuando la cultura culta, digamos, protestaba con las nuevas arquitecturas que el pueblo hacía, que no hacían las cosas en granito, porque antes todo se hacía de granito. El geógrafo portugués Orlando Ribeiro decía que el norte de Portugal era la civilización del granito, porque desde la pía del cerdo hasta la pía bautismal, todo era de granito. Las macroarquitecturas, los caminos, los muros de los socalcos, las casas, todo era granito. Y entonces el granito era también de las iglesias, de la arquitectura culta, de los palacios, de los solares.
Y por lo tanto, esto ha sido una respuesta de, ¿quieren granito? Bueno, ello a este granito ultra tecnológico para que se construya otra vez en granito. Y por lo tanto, tengo que terminar. Terminaba con esto, o con esto, o con esto. Esto no para más. O esta, o esta, o este castillo. Lo que hay más, si uno no anda con los ojos cerrados, lo que hay más son estas emergencias de realidades que son completamente distintas de los aparatos conceptuales y teóricos que nosotros tenemos para entenderlas, y por lo tanto esta crisis de paisaje para mí es sobre todo una crisis conceptual, es una crisis taxonómica, es un desligamiento entre imágenes sobre el pasado y cosas que uno deseaba que el presente fuese. Gracias.